Voy a hablar sobre los hilos en Java. Normalmente un programa, nosotros ejecutamos un programa de la siguiente forma. Entonces tenemos, digamos, esto es una sentencia, luego está la otra sentencia, la otra, y así sucesivamente. Entonces, este es el inicio del programa, ejecuto sentencias y voy a ir a un final. Entonces, esto se llama un programa secuencial. Los hilos lo que permiten es que yo pueda, en medio de las sentencias, lanzar un conjunto de procedimientos. Entonces acá también hay procedimientos y esos procedimientos arrancan, se demoran un tiempo y apenas terminan, vuelven y se reportan al hilo principal. Entonces se llama el hilo principal, este de acá. Se va a hacer el hilo principal de ejecución y estos de acá van a ser, este es un hilo, primer hilo, entonces hilo, hilo 2, esto también es un hilo, es el hilo uno. E incluso yo puedo lanzar varios hilos, por acá yo puedo lanzar otro hilo y este hilo puede que digamos se demore más tiempo, se demore este tiempo y entonces viene a reportarse por acá. Listo. Entonces estos procesos se empiezan a ejecutar en diferentes momentos, diferentes tiempos, pero algo importante es esto, que todos tienen unas instrucciones que se ejecutan y cuando terminan se reportan nuevamente al hilo donde fueron creadas, porque miren que este es el hilo principal que va creando los hilos. Pueden haber hilos incluso que, que vayan, ejecuten una tarea y terminen inmediatamente. Entonces el tiempo es mucho menor. Y pueden haber hilos que ya estén, digamos, en siempre. Entonces, pueden que haya hilos también de esta forma, que estén en paralelo todo el tiempo. Todo el tiempo están ahí. Entonces, estos hilos normalmente se utilizan, por ejemplo, en las simulaciones para hacer cálculos. Entonces, todo el tiempo están haciendo cálculos, por ejemplo, cálculos de la física, cálculos de valores. Y también puede pasar que los hilos se cargan acá y estén enviando datos constantemente al hilo principal o incluso a los otros hilos. Puede estar haciendo esto. Y aquí al final, cuando el programa termina, pues este hilo también termina. Entonces, aquí tenemos el hilo 2, este sería el hilo 3, el hilo 4 y el hilo 5. Podemos tener varios hilos. Entonces, ¿esto cómo hace para funcionar en un programa? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar ya a escribir el código. Entonces, los hilos, para validar primero, si tenemos este programa, este es el inicio y este es el final. Entonces, aquí en la mitad se pueden ejecutar instrucciones, pero si venimos y calculamos esto, miren también algo importante, yo ya he hecho unas pruebas, las voy a borrar. Cuando compilamos el programa, miren que genera un punto class. Y si la vamos a ejecutar, entonces aquí me pone inicio y final. Pero entonces vamos a crear un hilo.
Entonces, el hilo se crea creando una instancia de la clase thread. La clase thread, entonces digámosle, este es el hilo 1, se crea una instancia e inmediatamente se, se implementa un método que es este, public void run. Ese es un método de, de una interfaz que implementa thread que se llama runable. Entonces, run es lo que voy a ejecutar cuando estoy en el hilo. Entonces, aquí simplemente voy a imprimir, digamos, hilo 2 y los hilos, bueno, acá tengo que poner un punto y coma. El hilo hay que empezarlo, darle un start. Entonces le doy a start y vamos a ver nuevamente. Miren, aquí tengo un punto class. Cuando ya compilo, Java genera, digamos, un punto class extra por cada hilo de ejecución. Entonces miren cómo fue la impresión aquí. Inicio, fin y el hilo, aunque estaba en la mitad del inicio y del final, no se arranca nada de ejecutar inmediatamente. Puede que sí, pero eso lo define el sistema operativo. Vamos a ver. Bueno, entonces, en este hilo solamente estoy imprimiendo un valor. Yo aquí voy a crear otro hilo. Y es exactamente lo mismo. New thread. Y acá en hilo 2.start. Y acá implemento el método public void run. Y entonces acá hilo 3. Porque recuerden que el hilo 1 es el programa. Entonces venimos, vamos a compilar, miramos, voy a borrar esto, compilamos. Bueno, se me olvidó modificar algo acá. Hilo 2. Nuevamente compilo. Se genera, miren, nuevamente otro punto class. Y generamos. Entonces miren lo que pasó acá. El hilo 3 se ejecutó primero que el hilo 2. Entonces eso, como les decía ahorita, miren que acá fue al revés. Ya los hilos empiezan a competir por los recursos del programa. Entonces, eso ya es el sistema operativo el que determina cómo se ejecutan. Entonces, digamos que vamos a hacer un contador de tiempo. Entonces, voy a definir una variable entera que se llame tiempo. Y aquí en tiempo voy a decirle que sea 60 o que sea 20. Y acá creo boolean flag que va a estar en true, que me va a permitir controlar la ejecución. Entonces lo pongo en verdadero y acá le voy a decir while flag. Entonces que me imprima el tiempo. El tiempo. Y si el tiempo es mayor o igual a 0, que lo que hace es que al hilo, este hilo lo va a poner a dormir, sleep, y lo pone a dormir exactamente por 1000 significa un segundo, porque el tiempo que duermen los hilos está dado en milisegundos.
Y si no, entonces vamos a terminar el hilo con flag igual a false. Entonces esta variable lo que me permite es controlar cuándo se va a ejecutar, cuántas veces se va a ejecutar este ciclo. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy a, cada vez que imprimo, luego decremento aquí el hilo. Entonces, voy a borrar, voy a compilar. Bueno, acá me está apareciendo que se lo voy a poner acá dentro de la función que estoy creando. O sea, y lo que me está diciendo aquí es que me falta definir un, un try catch, porque es muy probable que eso genere una excepción. Entonces, esto lo voy a poner acá dentro del try y en el catch le digo que interrupt exception y aquí simplemente le digo punto print stack trace para imprimir los errores. Bueno, y vamos a ver, ahí ya compila, voy a ejecutarla. Entonces el hilo, miren que acá está inicio y fin. Y el otro hilo, este hilo 1, es el que se queda ejecutando el conteo regresivo. Y al final, cuando termina ese hilo, ya el hilo, digamos el hilo principal termina y ya el programa termina también, como ven acá. Es muy frecuente, si no se analizan bien los algoritmos, crear ciclos infinitos o condiciones que se llaman abrazos mortales, es decir, que un hilo no termina porque está esperando que otro hilo le envíe información o que haga algo sobre una variable. Miren qué tiempo es una variable compartida. Yo la puedo, digamos, imprimir acá también. Yo podría tener este hilo que imprime el tiempo, porque es una variable compartida entre los hilos. Miremos ese último ejemplo. Miren que el hilo 3 también tiene acceso a esa información. Entonces, como tenemos recursos compartidos entre los hilos, hay que coordinarlos para que se ejecuten de una manera que no vaya a afectar el resultado. Y ya si uno necesita, digamos, recursos que son compartidos y que son más críticos, como archivos y acceso al disco o acceso a recursos, entonces en ese caso ya hay otro tema un poco más avanzado que se llaman la sincronización de hilos o los métodos sincronizados. Pero por el momento, esta explicación nos va a servir para en Android para que podamos modificar la interfaz de usuario. Lo tenemos que hacer a través de un hilo diferente al hilo de la interfaz, porque así lo define Android. Entonces por eso hice este pequeño ejemplo para crear ya un ejercicio dentro de Android con interfaz gráfica.